Muy buenos días, mi nombre es Alexandra Kisling, soy la presidenta de Voces Vitales Costa Rica y en nombre de esta organización les doy la bienvenida a esta sesión virtual webinar del día de hoy. Hoy veremos estrategias de negociación como parte de la iniciativa de fortalecimiento de la participación política de las mujeres en el ámbito local. Se desarrolla desde el año 2019 en una sinergia estratégica entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Instituto Nacional de la Mujer, INAMU, para que incidir en las capacidades de las mujeres políticas municipales a través de estrategias que promueven su participación efectiva, significativa y de alta calidad. Esta iniciativa ha logrado llegar a más de 700 candidatas y ha ofrecido las herramientas técnicas bajo la perspectiva de la igualdad entre mujeres y hombres, el enfoque de derechos humanos y el cumplimiento de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, PIEC 2018-2030, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta mentoría es una herramienta más para ahora las alcaldesas y vicealcaldesas electas. Por eso esperamos que puedan sacarle bastante provecho a este proyecto de mentoría, cuyo propósito realmente es ayudarlas a fortalecer sus capacidades y habilidades en los diversos campos para el trabajo que tendrán que liderar en sus municipalidades en los próximos 4 años. En esta sesión nos acompaña doña Gabriela Llobet. Ella es consultora, política de inversión y promoción en comercio internacional y política pública. La entrevistará la señora Aixa Saborío, que tiene 35 años de experiencia como periodista y especialista en comunicación estratégica, en asuntos corporativos, relaciones públicas, relaciones con medios de comunicación, asuntos de gobierno, comunicación política, relaciones comunales y gerencia de temas sensibles y crisis. Les doy una gran bienvenida a ambas y les agradezco muchísimo estar este día con nosotros en el webinar y le doy el paso a doña Aixa Saborío. Muchas gracias. Lo que queríamos es escuchar a doña Gabriela y hacerle varias preguntas sobre la técnicas de negociación, la exposición de ella. Doña Gabriela, para las participantes del día de hoy, ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta antes de iniciar una negociación? Muchísimas gracias por la invitación y es realmente un gran gusto participar de este programa, pues que Voces Vitales, junto con otras instituciones que apoyan a la mujer y que apoyan ese empoderamiento y liderazgo de la mujer en posiciones públicas, están llevando a cabo. Vamos a ver a la pregunta en específico y tal vez pues aquí hablo un poquito de mi experiencia en el tema de negociación. Básicamente yo he estado pues muy involucrada en lo que es procesos de negociación por parte del gobierno de la República, cuando fui funcionaria pública en el Ministerio de Comercio Exterior, y nos tocaba pues participar en negociaciones y pues dado el campo, en el campo del comercio internacional. Creo que lo primero que hay que señalar es que para una negociación, sea de temas técnicos como comercio internacional o sea una negociación en una entrevista de trabajo del salario o sea de una negociación incluso a nivel personal, siempre es importante estar muy preparado y entender que la preparación lo que implica es conocer muy bien y conocer antes de entrar a una negociación qué es lo que uno quiere obtener de esa negociación, cuáles son esos objetivos a los que uno quiere llegar. ¿Por qué es así en cualquier ámbito, ya sean temas muy técnicos, como señalaba, o incluso temas ya de otra naturaleza, incluso a nivel personal? Porque si no conocemos, si no tenemos esa preparación y planeación previa de cuáles son esos objetivos a alcanzar, puede ser que en el proceso de negociación nos lleguemos a tal vez confundir y enredar y nos lleguemos a no entender realmente qué andamos, cuál es el objetivo que se anda buscando en esa negociación. ¿Cómo podemos definir lo que es una negociación?
Una negociación básicamente es ese proceso de interacción con una contraparte en la cual voy a llegar y pretendo llegar a algún tipo de acuerdo. Básicamente, pues siempre que hablamos de negociación, estamos partiendo de la base que hay dos posiciones diferentes sobre un tema y que tengo que tener una interacción con esa contraparte para poder llegar a un acuerdo. Y aquí es importante también entender que si del todo a través de ese proceso de negociación no logro y estoy viendo que no estoy llegando a mis objetivos previamente planificados y planeados, tal vez no voy a poder concluir esa negociación con un acuerdo. Y yo creo que esto es importante porque uno a veces liga o hace el ligamen en que si entro a un proceso de negociación, tengo que llegar y tengo que concluir con algún acuerdo, aunque no sea el más satisfactorio para mis objetivos e intereses planteados. Y realmente aquí, de mi experiencia, lo importante es saber que hay que, teniendo claro hacia dónde se quiere llegar, y teniendo pues esa interacción con la contraparte y ese proceso de negociación con la contraparte, si vemos que no vamos a lograr, que no voy a lograr cumplir con esos objetivos previamente identificados al que debo cumplir, tal vez es preferible finalizar la negociación y no llegar a un acuerdo. Ahí eso implica un gran acto de valentía, ¿verdad? Es un acto de valentía poder llegar a decir, esto lastimosamente no sirve, no cumple con los objetivos que yo pretendía llegar y más bien me tengo que retirar de este proceso de negociación, me tengo que retirar de esta conversación y este potencial acuerdo al que pretendíamos llegar y eso implica, ¿verdad? Ese acto es un acto que hay que saber antes de entrar a una negociación que es una posibilidad. Incluso en el lenguaje de lo que son pues los procesos de negociación, esto es lo que se llama la mejor alternativa a un acuerdo alcanzado, ¿verdad? La mejor alternativa es básicamente pues retirarme del proceso de negociación si lo que estoy viendo es que no estoy llegando a ese acuerdo. Ahora, aquí hay que incorporar el tema de cuando uno está en un proceso de negociación, uno realmente, pues después de haberse preparado, etcétera, para llegar a algún tipo de objetivo planteado, uno realmente quiere llegar a poder transar con la otra parte y llegar a tener esa creatividad y flexibilidad después de escuchar cuáles son los intereses de la contraparte para ojalá lograr ese acuerdo, ¿verdad? Pero sí estoy de antemano señalando, porque a veces nosotras las mujeres, creo yo, por lo menos a veces siento que hay un tema que puede afectar el empoderamiento, de pensar que cada vez que entramos a una negociación tiene que llegarse a un acuerdo, porque si no, no fui exitosa. Y más bien, creo, y por eso lo planteo casi que en un inicio de nuestra conversación, más bien mi punto es, número uno, preparémonos muy bien para entender de previo a que yo entre en una negociación cuáles son los objetivos que debo alcanzar y que quiero alcanzar en este proceso de negociación. Y teniendo eso claro, también planteémonos muy bien qué tipo de creatividad o flexibilidad voy a tener atendiendo y escuchando muy bien a la contraparte. Y eso sí, también sabiendo de previo que si no logro cumplir con esos objetivos, esto puede implicar que tenga que salir de esa negociación sin un acuerdo. Y eso no me puede hacer sentirme menos exitosa, ni puede hacerme sentir que fracasé. Casi que todo lo contrario, tener la valentía de poder parar con respeto un proceso de negociación porque está desencarrilado, no está realmente atendiendo mis necesidades, realmente es algo muy importante y algo del cual tenemos incluso que sentirnos preparadas para llegar a ser. Y si ya estamos en pleno proceso de negociación,
¿Qué indicios nos van marcando que vamos por buen camino? Que es posible, no este escenario que planteaba usted, ¿verdad? De que tenemos que finalizar el proceso, pero si ya el proceso está en marcha, ¿cómo saber que vamos logrando una buena negociación? Como le digo, el proceso para mí, siempre el proceso de planeación previa y preparación previa es fundamental. Y a veces casi que lo que involucra es sentarse y escribir, ¿verdad? Lo que yo ocupo de este proceso de negociación es lograr objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. Y si no logro eso, pues también me podría conformar o podríamos pensar en este escenario 4. Después de ese escenario 4, realmente no existe ningún otro escenario, ¿verdad? Y hay elementos que también hay que identificar, que son cuáles son aquellos no negociables. Eso también es importante como parte del proceso de preparación, entender cuáles son los elementos no negociables que del todo no estoy dispuesta a ceder ni a implicar en el proceso. Ahora, una parte muy importante es escuchar a nuestra contraparte. Más allá de plantear esos intereses que tengo bien identificados, que ya me preparé de previo, es poder entender, bueno, ¿y qué quiere la contraparte? ¿Cuáles son esos objetivos e intereses de la contraparte? Escucharlos activamente, escucharlas activamente. ¿Por qué? Porque así vamos a empezar a ver cómo congeniamos y logramos con creatividad poder atender mis intereses y atender también a la contraparte. Me parece que las mujeres, en principio, somos bastante empáticas, ¿verdad? Y bastantes tenemos, creo que ese don de ser bastantes, pues, flexibles y creativas y de escuchar atentamente, bueno, ¿qué es lo que quiere la contraparte? ¿Cómo puedo satisfacer esos intereses que ellos pueden tener? Atendiendo también los míos propios y mis objetivos propios y logramos complementar y congeniar ambos para llegar pues a ese acuerdo. Entonces eso es algo muy importante. Cuando estamos empezando a escuchar a la contraparte y es escuchar activamente lo que ellos andan detrás, podemos ir armando, ¿verdad? Ese acuerdo, y armando lo digo porque es casi como un rompecabezas, yo estoy muy clara qué es lo que yo persigo por esta negociación y ya escuché y ya entiendo qué es lo que la contraparte quiere. Entonces, ¿cómo armamos ese rompecabezas para llegar a ese acuerdo satisfactorio? Me parece que en ese proceso de escuchar activamente a la contraparte, de realmente poder ser empática, ¿verdad? Con lo que la contraparte plantea, uno va midiendo y uno va viendo, sí, aquí creo que vamos a poder llegar a algún tipo de acuerdo y vamos a ir logrando por lo menos acuerdos iniciales para llegar a ese gran acuerdo final. ¿Qué tanto tiene que ver lo que es la inteligencia emocional con nuestra capacidad de negociación? Ya usted hablaba de la escucha activa. ¿Qué otros aspectos de inteligencia emocional entran en cuenta a la hora de un proceso de negociación? Ahí me parece que hay un tema también vital de tomar en cuenta siempre que uno está pues preparándose y ante un proceso de negociación, y es la parte emocional, ¿verdad? O sea, el tema de inteligencia es importante considerarlo. ¿A qué me refiero con lenguaje no verbal? Y se refiere también a esa inteligencia emocional de lograr uno, ¿verdad? Separar sus propias emociones y no transmitirlas de una manera no verbal, ¿verdad? Realmente, cuando uno está en un proceso de negociación y está en un proceso de escucha activa, tratando de escuchar a la otra persona, si de repente uno hace un gesto despectivo, por ejemplo, ya está indisponiendo a la otra persona. Si hace un gesto que se puede considerar irrespetuoso, aun cuando no se dice nada y se mantiene el silencio, pero se tiene un gesto irrespetuoso o alguien puede considerar un gesto irrespetuoso, el movimiento de la cara, el movimiento de los ojos, una risilla cuando está haciendo algún tipo de manifestación, ese tipo de cosas realmente pueden indisponer y pueden llegar a hablar más que 1000 palabras en un proceso de negociación. Entonces uno debe tener esa inteligencia emocional para tratar realmente de separar la parte emocional y además que ese lenguaje no verbal no sea reflejado dentro del proceso de negociación y conversación con la otra persona.
Para compartir con las futuras señoras alcaldesas y vicealcaldesas, ¿nos podría hablar de situaciones personales? Por ejemplo, las mujeres, hay ocasiones en que un proceso de negociación nos cuesta más ocultar nuestros sentimientos. Somos más, tal vez, sentimentales. En ocasiones le pasó a una conocida mía que en medio de un proceso de negociación y tenía a una persona de la familia con un problema de salud, estaba vulnerable. Entonces, en ocasiones podemos llorar o podemos sentirnos frustradas. O sea, ¿cómo ha logrado usted como mujer en procesos de negociación fuerte salir adelante y poder lidiar con esos sentimientos y emociones que las mujeres en muchas ocasiones podemos sacar a flote en un proceso de negociación? Esa es una pregunta muy interesante y muy válida, ¿verdad? Pero sí hay que tener esa fortaleza para lograr hacer separación, ¿verdad? ¿Qué decir de sentimientos? Vamos a ver, es lo que ocurre también pues cuando uno está en el trabajo, tiene que ingresar a una reunión compleja, por ejemplo, y le acaban de dar pues una noticia muy triste de un familiar enfermo, de una situación que a uno lo puede llegar a afectar emocionalmente. Me parece, yo lo que recomendaría, ¿verdad? Y sugeriría son varias cosas. Por un lado, tratemos de hacer esa separación, ¿verdad? Y tratemos de en esa preparación previa a la cual yo hago pues mucho énfasis, tratemos de hacer esa separación de mis sentimientos a el momento al que voy a sentarme en la mesa para negociar, ¿ok? Tratemos de hacer esa separación. Y otra cosa que quería es, si hay que posponer, suspender, atrasar ese proceso de negociación para lograr otra vez estar en mi plena capacidad y estar en un momento adecuado para llevarla a cabo, también es válido y también es posible. Uno no debe de aventurarse o precipitarse a un proceso de negociación si del todo no se siente pues preparado, y preparado implica también esta parte de sentirse adecuadamente, ¿verdad? Para poder llevar a cabo este proceso emocionalmente hablando. Vamos a ver, yo he estado en muchos procesos de negociación, de tratados de libre comercio, donde pues estamos hablando que son 10 días y el 10º día, después de un proceso de negociación con grandes tensiones, no necesariamente logrando avanzar como se quiere, etcétera, pues sí, en el 10º día ya hay un gran desgaste. Es parte a veces de esos procesos, ¿verdad? Llevar a la contraparte ese desgaste para ceder en ciertos puntos, y de ahí parte de esa importancia otra vez, entender claramente qué es lo que yo tengo, cuáles son esos objetivos a los que tengo que llegar y esos intereses a los que yo tengo que llegar para no dejarme vencer por ese desgaste, para no dejarme vencer por ese cansancio, puede ser. Ahora, además de eso, ciertamente, que toca hacer un poquito de balance emocional, pues en este ejemplo que estoy dando, de ese 10º día, después de estar largas horas negociando, toca hacer un balance y otra vez saber hasta dónde puedo llegar y hasta dónde mejor dejarlo para otro momento, ¿verdad? A veces en ocasiones también he tenido casos, y me parece que estos es otro ejemplo muy pertinente, donde mi contraparte pues es un hombre, y pues lo que utiliza a veces es herramientas de manejos de temas y a veces chistes o bromas, algo despectivas, cuestionar la autoridad que tiene uno como contraparte, al ser mujer, qué tipo de autoridad tiene usted. En algunos casos, pues también cuestionaban hasta mi juventud a veces, ¿verdad? En esas épocas, cuando tenía, y mi contraparte pues resultaba ser un hombre bastante mayor, cuestionaba el ser mujer, mi juventud, y bueno, allí otra vez mi recomendación: no entrar en el juego, no entrar en el juego de me siento herida,
me siento afectada. Yo soy una profesional igual que usted y como profesional que soy, tengo la autoridad, tengo el empoderamiento y mi posición es esta. Punto, ¿verdad? Y creo que eso es algo importante también a lograr tener en cuenta a la hora de entrar en procesos de negociación. Ya, no tomárselo personalmente tampoco. No, no. Hay momentos, no sé si le ha pasado, doña Gabriela, en que estamos en una mesa y como usted decía, una mayoría hombres, ojalá mayores que nosotras, y tenemos que golpear la mesa o tenemos con los codos que abrirnos espacio para ser escuchadas, para que nuestra posición, nuestros argumentos prevalezcan y sean escuchados, porque a veces no nos escuchan y algún hombre presenta una tesis y todo el mundo lo aplaude y tal vez la tesis de nosotros era mejor y nadie le puso atención. ¿Cómo no frustrarnos en esos intentos? O sea, ¿cómo insistir y como lo decía usted, darnos a conocer y decir, bueno, mis posiciones son tan válidas porque soy una profesional, a pesar de ser mujer, a pesar de ser más joven? ¿Cómo lidiar con eso? Así es, eso está también presente y es clarísimo que está presente en nuestra vida profesional y hay que saber lidiar con eso. Mi recomendación es lidiemos con eso y si hay que insistir, se insiste, siempre con respeto, ¿verdad? Siempre guardemos el respeto a la contraparte, creo que esa es también una sugerencia que nos hace luego que nos respeten de vuelta, ¿verdad? Pero con respeto uno puede ser insistente y uno puede hacer valer sus puntos. A mí me ha tocado, me tocó en una ocasión, me acuerdo, estábamos negociando el tema de inversión del Tratado de Libre Comercio con Chile y estábamos pues como una parte todos los países centroamericanos y como contraparte el gobierno de Chile. A mí me tocaba liderar esa mesa de negociación. Ya habíamos avanzado bastante en el tema, pero de repente llegamos a un punto que del todo no íbamos a avanzar más. Me tocó decirle a mis compañeros centroamericanos, señores, hay que levantarse de la mesa. No vamos a avanzar más, aquí ya no se puede, vamos a levantarnos de la mesa. Fue algo muy complejo porque por supuesto que llegar a ese punto resulta algo complejo y como decía, a veces pues genera ciertos sentimientos de miedo. Por supuesto que la contraparte estaba también usando argumentos como, ¿y ustedes por qué se van? ¿Por qué están actuando así? Argumentos despectivos, argumentos ya para a nivel personal también quebrarnos como grupo, a nivel personal también como el resto eran hombres, porque casi como señalando por qué se van a dejar guiar por una mujer. Y bueno, vamos a ver, el resultado de eso fue que en ese momento, de una manera muy respetuosa, pero firme, sí logré convencer que era el momento de levantarse de la mesa. Luego volveríamos a sentarnos otra vez y a finalizar el acuerdo, pero en ese momento necesitábamos demostrar firmeza e insistir en nuestro punto de una manera pues bastante clara para la contraparte. Y así fue, ¿verdad? Momentos de mucha tensión, pero otra vez, tal vez lo señalo por la importancia de hay que continuar siendo firme, hay que siempre ser, si ya nos preparamos y sabemos cuáles son los objetivos que debemos lograr, debemos ser insistentes en ellos, no claudicar, pero con respeto. ¿Qué tener a mano? Usted habló de la buena planificación para lograr una negociación exitosa, pero ¿qué tener a mano? Cifras, datos, documentos, o sea, ¿cómo llegar preparado a esa negociación? Correcto. Vamos a ver, y esto es, me acuerdo muy bien digamos, en mis épocas de universidad, cuando estudié este tema, que lo primero que decían otra vez es, prepárese, prepárese, prepárese. Y esa preparación se lleva a cabo fuera de la mesa de negociación.
antes de la mesa de negociación. Y puede ser que duremos mucho más en ese proceso de preparación fuera de la mesa que en la propia mesa de negociación. Entonces, no pensemos nada más en el acto de la negociación como voy a ir a la reunión a hablar con fulanito, mi contraparte, para llegar a una negociación y ya, ¿verdad? Y me voy a preparar nada más para, en la reunión se va a llevar a cabo todo, ¿no? Más bien, casi que la etapa más importante es la etapa previa, es la etapa de estudiar documentos, estudiar las cifras, estudiar los datos, revisar toda esa, digamos, documentación que me va a servir de base para poder sostener mis puntos, ¿verdad? Y sobre esa base, pues yo generalmente lo que hago es, pues, hacerme casi que hacerme un esquema de qué son los datos que sostienen mis tesis, cuáles son esos objetivos que yo quiero llegar a negociar con la contraparte, lo pongo por escrito y ese es, digamos, mi material de apoyo. Entonces, realmente, casi que el trabajo no solamente más importante, me parece a mí, pero sino casi que de mayor tiempo es esa preparación para luego llegar con eso a esa mesa de negociación, a esa reunión de negociación. Cuando usted se hace un esquema, uno piensa en estrategia. Siento que las personas que hacen negociación o que van a procesos de negociación son estrategas. Y en una estrategia uno tiene que plantearse, bueno, ¿cuál es el objetivo que quiero seguir o que quiero lograr? Como decía usted, bueno, ¿cuáles son mis públicos? ¿Cuáles son mis KPIs? O sea, ¿cuáles son los números o los proyectos que yo quiero alcanzar? ¿Cómo me voy a dar por satisfecho? Cuéntenos un poquito cuál es la estrategia que usted aplica en ese esquema que usted monta antes de ir a un proceso de negociación. Sí, y aquí es importante tal vez separar los dos para no confundirnos. Una cosa es el cómo, ¿verdad? ¿Cómo voy a llegar a eso? Que es lo que yo siento que nosotros llamamos, o por lo menos yo llamo estrategia, pero el otro es el qué, ¿verdad? Entonces primero tengo que identificar el qué. Y el qué tiene que estar no solamente bien identificado, sino que por supuesto con las justificaciones del caso. Y ahí entran los datos y entra todo lo que es el material de apoyo, por decirlo así. Esto es lo que quiero lograr, este es el qué y esta es la data que justifica y que sustenta ese qué. Luego me preparo en el cómo. ¿Cómo voy a lograr eso? Si yo de lo que conozco de la contraparte me va a argumentar X, Y, Z, ¿cómo lo voy a lograr? Entonces allí es a donde entra también la preparación en la estrategia. Sí, voy a ir a compartir los datos, sí, le voy a ir a enseñar esta información que no tiene, sí, le voy a decir que es importante pensar en acordar esto por X, Y, Z, voy a tener una estrategia así. También a veces parte de la estrategia es, bueno, y es algo, digamos, que hay que entender, bueno, si yo también sé que esa persona, por ejemplo, tiene una, tiene una personalidad muy abrasiva, por decirlo así, ¿verdad? Entonces tengo que en el cómo saber cómo le voy a entrar. No voy a interrumpirlo cuando hable, voy a dejarlo que hable primero, por ejemplo, voy a dejar que hable primero para después decirle, bueno, yo tengo esta otra información que usted no tiene, tengo esta data, por eso es que debemos llegar a un acuerdo en X y Y sentido, ¿verdad? Si sé que es una persona muy, tal vez, impaciente, la persona que tengo como contraparte, entonces voy a tratar de hacer mis puntos más cortos, siempre atendiendo mis puntos y mis objetivos, pero voy a tratar de ser, entonces, y hacer mis explicaciones de una manera mucho más corta, etcétera. Parte del cómo también es entender con quién me voy a sentar como contraparte, ¿verdad? Yo lo voy a escuchar activamente y voy a saber cuáles son sus intereses. Y ahí voy a ir también nutriéndome yo de esa información de cómo es esa contraparte. Pero si la conozco de antemano, parte de mi preparación también va a ser en estrategia de cómo abordar a esa contraparte. ¿Nos podría indicar si ha detectado algunos campos o sectores en los que las mujeres tenemos más habilidades negociadoras? Vamos a ver, yo creo que en general las mujeres son muy buenas negociadoras, son muy buenas negociadoras porque creo que, como señalé al inicio, el tema de esa empatía
es una característica muy presente en las mujeres, me parece, y para lograr llegar a llegar a acuerdos, pues necesitamos tener esa empatía y esa escucha activa con la otra parte, como he señalado. Otra característica, me parece que nos ayuda a las mujeres a ser buenas negociadoras, es nuestra capacidad creativa, ¿verdad? Logramos ser bastante flexibles, logramos acomodarnos, tenemos generalmente a veces muchas bolas en la mano, ¿verdad? Que lidiar, y el tener esa capacidad de, bueno, ¿cómo voy a abordar esto desde diferentes ángulos? Ese tipo de capacidades que creo que tenemos las mujeres nos ayudan mucho en procesos de negociación. Y creo que casi que uno ve a mujeres líderes negociando todo tipo de temas, desde los temas más técnicos, si se quiere ver, temas en el campo, digamos, de armas nucleares, de tratados de libre comercio, en temas de medicina. Es decir, a mí me parece que en general las características para ser buena negociadora generalmente están presentes, sí, en la mujer. ¿Podría a las participantes recomendar alguna literatura o algunas lecturas de fácil acceso para que ellas se preparen ahora en mayo antes de ya ingresar a sus labores en las municipalidades de los distintos puntos del país? Sí, bueno, un libro que es bastante conocido y sé que está en inglés y sé que seguramente está traducido en español, es un libro de Fisher y Uri. Son dos autores muy conocidos y que básicamente pues hablan de todo lo que es ese proceso de negociación y esas técnicas de negociación, algunas de las cuales pues de manera muy resumida hemos conversado el día de hoy, pero recomendaría ese libro. Los autores son Fisher y Uri, se escribe U-R-Y. Muy bien, muchísimas gracias, doña Gabriela, por su participación. No sé si quiere añadir algo más a lo que es estas técnicas de negociación para que las señoras alcaldesas y vicealcaldesas que tienen un gran reto por delante en estos días, pues puedan desarrollar mejor esas técnicas y capacidades y habilidades de negociación. Sí, más bien pues desearles muchísima suerte en este cargo que van a desempeñar y casi que lo que yo señalaría como último punto es, ya son líderes, ya fueron electas en esos puestos, a partir de ahí hay que sentirse plenamente empoderado para sus procesos de negociación. Es un trabajo muy importante, pero ya como tal, siéntanse que están empoderadas y que están con todas las capacidades para poder enfrentar cualquier negociación que van a tener que llevar a cabo en esta nueva posición. Y pues casi que felicitaciones por ello y ánimo para seguir. Muchísimas gracias. Sin duda sus recomendaciones a estas lideresas tendrán un gran valor en la función que les va a tocar realizar en los próximos meses. Gracias, doña Gabriela. Con muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias a ambas por su presentación del día de hoy. Ha sido realmente una conversación muy rica y nos quedan a todas muchas enseñanzas. Creo que todas las lideresas políticas que son parte de este programa van a sacarle muchísimo el jugo a toda esta información. Y bueno, queremos también recordarle a todas las señoras que nos encantaría que nos envíen sus preguntas personales al equipo de Voces Vitales para que se las podamos hacer llegar a doña Gabriela y así podamos seguir manteniendo abierto un canal de comunicación. Hemos llegado ya al último webinar de este periodo. Ahora vamos a entrar a esta Semana Santa. Queremos desearles de parte de todo el equipo que estén seguras y que estén bien y que sepan que todas estamos juntas en esto, que juntas somos más fuertes y que esta conexión y esta unidad que se ha generado a partir de este proyecto de Mujeres en Política es también una red que nos permite sostenernos. Y yo creo que el saber que las unas y las otras estamos ahí para cuidarnos pueden hacer una diferencia en este momento de crisis país que también se refleja inevitablemente en nuestras familias. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por esta valiosa participación y
como siempre, si estiman que tenemos alguna oportunidad de mejora, nos encantaría que nos lo hagan saber. Queremos que le saquen el máximo provecho en conocimiento y a toda la experiencia que tienen las expositoras. Les agradecemos de nuevo su presencia el día de hoy en este seminario y muchísimas gracias de nuevo a doña Gabriela y a Ixa por hacer posible este intercambio de conocimiento. Muchísimas gracias.